Muchas bendiciones, amados discípulos de la Escuela del Discipulado de Capacitación de Líderes. En este momento vamos a estar desarrollando una reflexión o un estudio bíblico que conlleva mucho acerca de cómo el discípulo, ¿verdad? Puede reconocer su don, puede reconocer su talento o pueda reconocer su llamado, ¿verdad? Son puntos muy importantes en el llamado del discipulado, ¿verdad? Y vamos a estar hablando, ¿verdad? Conforme 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Vamos a estar leyendo eso de ahí en adelante porque vamos a hablar de los dones, vamos a hablar del llamado y vamos a hablar de los talentos. Ninguno trabaja solo, todos trabajan en coinonía y en comunión, en el llamado del discípulo. Cualquiera que sea el llamado que se tenga el discípulo, trabaja con dones, trabaja con talentos y Dios en el día final nos va a llamar a cuentas por nuestros dones, cómo los usamos, por nuestro talento, cómo los usamos y con nuestro llamado. Así es que vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios capítulo 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Aquí dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, aquí es donde nos vamos a enfocar un poco de lo que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. El verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Hay muchos dones, hay diversas clases de dones que ya vamos a hablar de esos dones, ¿verdad? Hay diversidad de dones, pero ¿quién es el que da los dones? El Espíritu Santo es quien da los dones. Cada uno, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una asignación especial en los dones, ¿verdad? Que nos da a nosotros los discípulos. En el verso 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu de Dios da los dones. También dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Quien da los ministerios o los llamados es Cristo. Aquí lo puede comprobar donde estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 12. Vamos por el verso 5. Hay diversidad de ministerios. El Señor es el que da los llamados. Los dones son por el Espíritu Santo y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en uno mismo. Quiere decir, el llamado viene por Jesucristo, los dones vienen por el Espíritu Santo, pero quien ejecuta ese llamado y lo hace operar, es como cuando tú le metes, la palanquita de la luz. Dios hace esa operación. Cada quien tiene una asignación en el reino. Hay diversidad de operaciones. ¿Por qué hay diversidad de operaciones? Porque Dios no es un Dios aburrido. Dios es un Dios que opera de diferentes maneras. Y vamos a entrar un poquito más profundo en eso, ¿verdad? Y sigue diciendo aquí, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahora estamos hablando de los dones aquí. Estamos hablando de los dones, ¿verdad? Pero antes que entremos en este contexto de lo que hacen los dones,
vamos a hablar de lo que es el llamado. El llamado al discípulo es una asignación, ¿verdad? Que Cristo lo hace como lo hizo en San Juan capítulo 21. Del verso 1 en adelante está Pedro, que había vuelto a ir a pescar, ¿verdad? Y él tenía que estar buscando las ovejas, ¿verdad? Porque Cristo se había muerto, él estaba triste y él vino y buscó otros de sus compañeros, de los discípulos, y se volvieron de donde Cristo los llamó. Cristo lo estaba llamando una asignación especial en un liderazgo en la iglesia primitiva. Ya lo sabemos nosotros que Pedro, ¿verdad? Fue el que se paró en pie cuando todos dijeron, ¿verdad? Los que andaban en la fiesta de Pentecostés estaban diciendo que ellos estaban ebrios. Él se paró allí y les dijo que no estaban ebrios, que no era la hora tal del día, y ustedes ya saben que con la prédica se salvaron más de 3,000 almas. No era el mismo Pedro de antes, este es otro Pedro lleno del Espíritu de Dios. Estaba lleno ya en la acción de los dones, del llamado, ¿verdad? Y en Juan capítulo 21, Cristo en 3 veces lo confrontó, llamándole a él, ¿verdad? Diciéndole, Pedro, ¿me amas más que estos peces que estás pescando? Sí, Señor, yo te amo, pero no le estaba demostrando en acción en pastorear las ovejas que él tenía asignadas, ¿verdad? Y 3 veces Cristo lo llamó. Así nosotros, como hijos de Dios, experimentamos el llamado. Es un ardor, es una pasión, es algo que nos llama a determinado llamado, ¿verdad? Los llamados pueden estar como están descritos en Efesios capítulo 4, verso 11, donde Cristo, ¿verdad?, da los ministerios, da el llamado, que es maestros, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Hemos hablado anteriormente que el pastor es uno de los llamados más tremendos, porque el pastor tiene que evangelizar, el pastor tiene que ser oveja, el pastor tiene que hacer apostolado, el pastor tiene que profetizar. Quiere decir, los 5 llamados o los otros 4 llamados están dentro del pastorado, ¿verdad? Pero en los llamados que son ministeriales no podemos enfocarnos que alguien va a ser pastor, alguien va a ser evangelista, alguien va a ser profeta. Hay otros llamados. Hay personas que no tienen uno de estos 5 llamados. Hay otras personas que tienen dones y sirven. Hay personas que tienen talentos y también sirven. Ese es su llamado. Son llamados con dones o son llamados con sus talentos, ¿verdad? Quería aclarar esto antes de continuar adelante. Entonces, cuando nos vamos a los llamados, conforme a Efesios capítulo 4, el verso 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál es el fin de los llamados? ¿Cuál es el fin del llamado? Allí dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir, en los llamados, sea que estén en estos 5 ministerios que Cristo está hablando en Efesios 4:11, sea que sea un llamado de don, sea que sea un llamado de talento, los llamados son para edificación de la iglesia. Quiere decir, ya sabemos que los pastores tienen en sí, ¿verdad?, todos los llamados. Pero el evangelista no puede ser pastor. El profeta en sí, en los llamados individuales, no puede tener otra clase de pastor, de liderazgo, ¿verdad? Ya sabemos que eso en la Biblia, conforme le pasó al rey, ¿verdad?, al rey Ezequías, él fue y tomó el cargo de los sacerdotes. Él era rey, él no podía ir a meterse a presentar incienso delante de Dios,
¿verdad? No podemos nosotros cruzarnos en los llamados o en la asignación del llamado que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Y por ese ejemplo tan malo del rey Ezequías, aunque es un ejemplo no de ministerio, pero se está hablando de que él era el rey, él no podía ser sacerdote también al mismo tiempo, porque la asignación de los sacerdotes es para los sacerdotes. Ellos son los que presentan el incienso delante de Dios, y por más que los sacerdotes le dijeron a él, no lo hagas, el hombre lo hizo y terminó leproso, ¿verdad? Tremenda advertencia, ¿verdad? Que Dios nos da a nosotros. Así es que los llamados es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo tengo que analizarme y preguntarme, examinarme a mí misma si mi llamado está siendo de bendición, de edificación, porque cuando un llamado está haciendo para destruir, para desunir, con mensajes bien parciales, ¿verdad? Y para criticar a otra persona, eso no viene de Dios. Por todas estas cosas, lo que hacemos cuando hay condiciones y situaciones así dentro del ministerio, nosotros oramos por eso. No podemos tirar un llamado contra otro. O sea, no podemos tirar un ministerio contra otro ministerio o asambleas, todas esas cosas de llamados que hay ahora, ¿verdad? Que son dogmas de hombre y no son guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que orar y saber cómo decir la verdad al que está confundido. Siempre tenemos que tener el cuidado, ¿verdad?, de no meternos con la persona, sino con lo malo que está haciendo. ¿Verdad? La guerra no es contra gente, la guerra es contra principados, potestades. El ministerio de nosotros conlleva edificar, sanar, salvar, quien sea que sea. ¿Verdad? Ya tenemos un ejemplo en el libro de Samuel, donde David tenía en su mano a Saúl. Saúl lo persiguió toda la vida, Saúl lo quería matar, Saúl le tiró una flecha, no le cayó porque Dios guardó a David. Sin embargo, David vino y cuando Saúl estaba arriba de la cueva y David estaba en la cueva, le cortó del manto y después se lo enseñó, mira, estuviste en mi mano. Yo bien te hubiera matado. Pero él es más que dijo que él no puede hacerle un daño al ungido de Jehová. Le llamaba ungido y andaba bien mal Saúl. Entonces, esto nos enseña a nosotros cómo tenemos que respetar a las demás personas, orar por ellos, como dice la Biblia, ora por tus enemigos, haz el bien a ellos, bendícelos en todo momento y no hagas venganza porque están haciendo las cosas malas. ¿Verdad? Tenemos que orar, tenemos que hablar de eso, porque hay que hablar de eso, porque muchos pueden caer en la trampa, pero hay que saber cómo hablar en el Espíritu de Dios. Los ministerios son para edificarnos los unos a los otros, para llevarnos bien los unos con los otros. Lo que yo no tengo, lo tiene el otro. Por ejemplo, si soy evangelista, ¿verdad?, el que es profeta me puede dar una palabra de profecía. El evangelista al profeta le puede ayudar, ¿verdad?, con estrategias de evangelización. El evangelio es el mismo, pero hay muchas estrategias. ¿Cómo se puede predicar el evangelio? Está en las redes, está en la calle. Yo he visto hasta aviones tirando panfletos en las ciudades. Hay muchas maneras, pero el evangelio no se cambia. El evangelio es el mismo. Así es que nos tenemos que edificar unos a otros. Cristo es el responsable de entregar los ministerios, ¿verdad?, de los 5 llamados. Es el que llama, es el que pone el ardor y la pasión en nuestros corazones para que nosotros, ¿verdad?, podamos hacer nuestra asignación conforme las directrices del Espíritu Santo de Dios. En los dones, y vamos a hablar de los dones son regalos, ¿verdad? Son regalos que da el Espíritu Santo a sus siervos. Y los dones, encontramos la lectura bíblica en
en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, y aquí mismo donde estamos, ¿verdad? Aquí están los dones, regalos. Dones es una cosa y talentos es otra cosa, ¿verdad? No los vayamos a confundir, pero todo es para edificar la iglesia y conforme el llamado de los dones, los talentos, los ministerios, le vamos a dar cuenta a Dios. Todo trabaja mancomunadamente. Aquí dice conforme los dones, pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don. Usted ha visto gente con palabra de sabiduría. Tener palabra de sabiduría. Tenemos que tener cuidado con esto, porque la sabiduría es el conocimiento en acción. Lo que yo sé de la Biblia y no lo practico, solo es conocimiento. La Biblia misma dice que el pueblo padece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, si hay falta de conocimiento, lo que va a haber va a ser una persona que es fatua, ¿verdad? Las fatuas están en el libro de Mateo capítulo 25, donde hay 5 mujeres sabias y hay 5 mujeres que son insensatas o fatuas, ¿verdad? Entonces estas están faltándole conocimiento, y si no hay conocimiento y si no hay práctica, si hubiese conocimiento, si no hay práctica del conocimiento, no hay sabiduría, ¿verdad? Y yo creo que la persona que tiene el don de sabiduría es una persona que es sabia, porque no solamente es un don, no solamente es una palabra. Esa palabra tiene que venir de un proceso de dolor donde Dios pulió el carbón en diamante. Son procesos dolorosos que traen lágrimas, que traen dolor, que tú ya sabes que no puedes pasar por ese camino otra vez, y que la sabiduría te hace caminar por otro lado, ¿verdad? Entonces, entre los dones está la palabra de sabiduría, está la palabra de ciencia. La ciencia es un don que viene directamente del cielo. Se parece al don de discernimiento, se parece al don de la profecía también, pero es ciencia de Dios. Son misterios revelados en un momento que tú menos piensas. En ese momento vino quizás solo con la observación de un objeto o con la observación de una persona, te diste cuenta qué es lo que hay. Dios viene con el Espíritu de Dios, trae discernimiento en medio de la misma ciencia, y sabes que esa persona pasó por mucho, sabes que esa persona desde la niñez pasó traumas, o también la ciencia a través de cosas, ¿verdad? Que por la observación, no es que te vas a poner a observar cosas, son cosas que de repente tú no estás viendo, pero de repente el Espíritu te pone a ver algo y tú no sabes por qué, ¿verdad? Y entonces de repente empieza a bajar el rema, porque Dios te deja fijo viendo algo, o sea, te deja fijo quizás viendo una paloma, y quizás te está hablando, mira, ten paz. Mira, si yo cuido de las aves, yo te voy a cuidar a ti, porque quizás estás pasando un proceso. La ciencia viene más o menos por esas cosas. Esos son dones del Espíritu Santo. También hay don de fe. Dios nos ha asignado una cantidad de fe a todos. Todos tenemos una cantidad de fe que tenemos que desarrollarla en el tiempo del mal. La fe crece en el tiempo de la adversidad. Es ahí cuando tú no ves la adversidad y miras a Cristo y le crees a Dios y declaras las promesas de Dios, y tú mismo te consuelas, todo va a estar bien porque Dios lo dijo, ¿verdad? Y Dios va a cumplir su palabra. Entonces, no es lo mismo tener fe que tener la perfecta fe. La persona que tiene fe puede decir, sí, va a pasar, sí, yo le creo a Dios, sí. Pero una persona que tiene la perfecta fe, esta persona dice, ya está hecho. Hace más de 2000 años Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14, allí dice que Él anuló todas las maldiciones, los decretos que nos eran contrarios, los decretos de oscuridad, enfermedades, malicia, miseria, brujería, hechicería. Todo eso está nulo, todo eso está cancelado. La persona de fe ya mira las cosas como son.
La persona que tiene fe no ve las cosas como que si no, como que si están, ¿verdad? Y Abraham nos da ese ejemplo, que él vio las cosas y llamó las cosas como que si ya fuesen. Por lo cual, la perfecta fe en este don, tú llamas las cosas que no son como que si fuesen. Tú le puedes llamar a tu hijo que es durante tus ojos, es un borracho, pero tú no lo miras borracho, tú lo miras ebrio en el espíritu y tú le llevas la contraria a la gente, ¿verdad? Oh, tu hijo es un borracho, porque hay gente que se atreven a estar hablando de los pecados ajenos, pero yo no lo miro así, fíjate, porque a mí me ha tocado hacer eso. Yo no lo veo así, yo lo miro que está pasando un proceso, pero que él ya es un siervo de Dios. No es que va a ser, ya es. Y así los llamo, así les digo. Usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios, usted es una misionera. Sin importar cómo se ven, hay que llamarlos como Dios dice, ¿verdad? Entonces, otro don que es del Espíritu Santo, son sanidades por medio del mismo Espíritu. Las sanidades son procesos, ¿verdad? En traer palabras de consolación, palabras positivas a la persona conforme las Escrituras. Esas confesiones de positividad y de la palabra, eso va trayendo sanidad, es un proceso, ¿verdad? Mi carrera es psicología, ¿verdad? Y en la psicología tenemos las terapias. Las terapias es repetir lo mismo hasta que se internalice eso y se cambie el concepto negativo para coger el concepto positivo, ¿verdad? Eso se usa en los medios sociales, o se usan en las escuelas, en los niños, cuando los niños le enseñamos A, B, C, D, E, F, el abecedario, ¿verdad? Eso es todos los días repitiéndoselo. Todos los días repitiéndose. Por eso la Biblia dice, repítelos a tus hijos. Ponlo en las postes, en las paredes, escríbelo en la tabla de tu corazón. Eso es terapia divina, ¿verdad? Entonces, la sanidad no ocurre de una vez. Tiene que ser bien raro porque Dios es todopoderoso. No ocurre de una vez. Lo que ocurre de una vez es un milagro. Eso que era algo imposible, Dios lo hizo posible. Pero la sanidad es cuestión de estar animando y estar repitiendo lo mismo. No, todo va a estar bien, porque la persona viene y dice, no, pastora, no me siento bien, fíjese que todavía estoy así. No, el Señor me dijo que todo va a estar bien. Todo va a estar bien y tú vas a salir bien, ¿verdad? Entonces, el hacer milagros, que ya lo explicamos, que suceden de un solo. Aquí tenemos el don como la profecía, ¿verdad? Otro es la profecía. La profecía también está en Efesios 4:11 como un llamado de profeta. Entonces, hay llamado de profeta y hay don de la profecía. El llamado de profeta se dedica solamente a profetizar, ¿verdad? El llamado del profeta, hablando una cosa y otra, es un llamado bien fuerte, porque el profeta ve cosas y tiene que hablarlas en el momento de Dios, tiene que decirlas. Muchas veces, generalmente, no son cosas buenas. Sabemos que Elías, Eliseo hicieron sanidades y el aceite de la viuda, hay muchos ejemplos, pero si nosotros hablamos de los profetas mayores, si hablamos de los profetas menores, allí todo lo que vemos es juicio, es ayes, lamentaciones, endechas. Entonces, en este tiempo Dios está haciendo resurgir grandes profetas de Dios que están hablando los eventos apocalípticos que vienen, ¿verdad? Dios me muestra mucho esas cosas y no es fácil, ¿verdad?, decirlo, porque no son buenas noticias. La buena noticia es que si uno está en Cristo Jesús, uno va a ser salvo, uno tiene que aferrarse a Dios, en las promesas de Dios, y lo que va a pasar, va a pasar. Entonces, el don de la profecía, ¿verdad?, no es tanto así, quizás como estos eventos, ¿verdad?, apocalípticos. Puede que haya eventos apocalípticos, pero va a haber, en la palabra profética, en el don de la profecía, va a haber animación, va a haber, Dios te va a restaurar tu hogar, todo va a estar bien. Yo veo que tu hija, por la que estás orando, Dios la trae a los pies de Cristo. Son otra clase de profecías, ¿verdad?
aunque siempre pueden llevar, ¿verdad?, las profecías apocalípticas. También otro de los dones del Espíritu Santo es discernimiento. La persona puede nacer con este don o usted se lo puede pedir a Dios, porque en este tiempo es bien importante tener el don de discernimiento, porque estamos viviendo una época de engaño. La Biblia lo dice en Mateo 24, que si es posible a los escogidos de Dios, el enemigo va a tratar de engañar, porque el enemigo se sabe la Biblia, el enemigo predica mejor que nosotros, el enemigo habla lenguas, y si no hay discernimiento no vas a sentir que te están engañando. Uno tiene que pedirle a Dios en este tiempo: Señor, dame discernimiento, porque el trigo y la cizaña se parecen un montón, se parecen mucho, mucho, mucho. Hay una emoción de unción que parece que fuera palabra de Dios, pero no es, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con el trigo y la cizaña, hay que tener cuidado con lo que es una oveja y una cabra, porque hay demasiado parecido. Si uno no se mete en el Espíritu de Dios, uno no, de verdad, no viene y se da cuenta que en verdad es el enemigo, ¿verdad? El enemigo mismo, dice la palabra, que se viste como ángel de luz, ¿verdad? Puede tener una Biblia grande, puede tener un gabán, corbata y todo, o una mujer con una falda larga y con el cuello hasta aquí, pero usted no sabe. Pues entonces tenemos que pedirle discernimiento al Señor, y este es discernimiento de espíritus, todo lo que se mueve en los espíritus, ¿verdad? Que se están lanzando desde el infierno a esta tierra. También Dios dio como dones diversos géneros de lengua. Lenguas son idiomas de otros países, pueden ser idiomas, pueden ser lenguas, pueden ser... porque hay idiomas que todavía, ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, nosotros tenemos un idioma, yo soy garífuna de Honduras, ¿verdad? Y entonces nosotros... y si lo hicieron idioma porque solamente era una lengua entre nosotros, ahora está reconocido, ¿verdad? Por no sé dónde es que se inscribe, si es la Real Academia Española, pero ya es un idioma. Nosotros tenemos nuestro propio idioma. Antes era un dialecto, ¿verdad? Hay muchas naciones, tribus en el mundo entero, que Dios en su inmensa misericordia creó esta diversidad, y tienen diferentes idiomas, dialectos, lenguas, tribus, ¿verdad? Y cuando uno está bien metido en el Espíritu de Dios, uno habla lenguas para que conforme el Espíritu interceda por un mal en algún país o en la nación o en la casa o lo que sea, ¿verdad? Así es que... hay gente que tienen ese don, pero ya sabemos que cuando hay un don de lenguas, tiene que haber alguien que las interprete. Y por eso dice que hay otro que tiene el don de interpretación de lenguas. Yo estuve en una iglesia aquí en mi país, donde allí nadie dirige el culto, sino que el Espíritu de Dios, ¿verdad? En medio de la alabanza se llena una gloria, un humo santo, una cosa preciosa y gloriosa. Y llega un momento que todo se queda callado, es un silencio tremendo, ¿verdad? Yo estuve varias veces en esa iglesia, y cuando llega este silencio dominado por el Espíritu de Dios, empieza alguien a hablar en lenguas de una esquina, es una iglesia grande, mega, ¿verdad? Y empieza alguien a hablar en lenguas, y después hay un silencio, después otra persona de otro lado empieza a interpretar las lenguas y dice: así dice el Señor, y empieza, pero basado en la misma palabra, ¿verdad? No son inventos. He aquí, yo estoy con vosotros, no temáis. Y entonces, ¿verdad? Entonces, así es que trabaja la situación de los dones del Espíritu Santo, diferentes géneros de lenguas, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno mismo, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como el Espíritu quiera, te va a entregar a ti los dones que tú necesitas para tu propio ministerio. Imagínate que tú eres un evangelista, ¿verdad? Pero no tienes discernimiento, que es un regalo, pero no tienes sabiduría, o no tienes
don de lenguas para ministrar. Se necesitan los dones para poder llevar a cabo tu llamado. Se necesitan los talentos, ¿verdad? Vamos a hablar de ellos ahora, ¿verdad? Los talentos, aleluya, es la capacidad natural que tiene una persona para realizar una determinada actividad. Es la capacidad que tiene una persona para desarrollar una determinada capacidad. Un talento es tocar piano, barrer, cocinar, cantar. Todo eso se necesita en el llamado. En los ministerios necesitamos a alguien que sepa cocinar, porque si la comunidad, si la iglesia se identifica con la comunidad en cocinarles comida a los niños pobres o a los desamparados, se necesita gente que tenga talento de cocinar. Hay gente, usted ha oído, oh, esa mujer es talentosa. Usted ha oído que alguien dice, oh, ese hombre es talentoso. ¿Por qué? Porque esta persona quizás, ¿verdad?, tiene el talento de la cocina. Yo me voy a tardar quizás unas 2 horas para hacer un arroz con habichuelas. Pero esta persona que tiene talento, que es mejor que mí haciendo el arroz y habichuelas, esta persona viene, fríe el ajo, fríe el sofrito, pone el arroz y en menos de 1 hora está la caldera de un arroz delicioso. Porque en el talento se tiene que usar la oración. Uno no puede usar como el llamado, como los dones, también el talento. Uno no puede usar los talentos porque yo tengo el talento. Yo oro por mis dones, yo oro por mis talentos para que impacten, para que toquen el alma, para que no sea yo, para que sea el Espíritu de Dios a través de mí. Dicho sea de paso, la gloria y la honra es del Señor. Cuando nosotros damos, ¿verdad?, en Nueva York, le damos comida a los desamparados. Hacíamos unos calderos de chocolate, ¿verdad? Leche con chocolate. Y eso, estábamos ahí los hermanos que íbamos a ir a repartir esa leche, de ese chocolate. Estábamos ahí orando por ese, meneando el caldero con la cuchara y bendiciéndolo. Señor, bendícelo, que sea de salvación, que sea, Señor, de llenura, que pueda encontrar sanidad, lo que Dios le ponga en el corazón. Se ora por lo que usted va a entregar. Se ora por el mensaje como ministerio. Se ora por los dones. Se oran por los talentos para que esa alma sea salva, para que esa alma sea sana. Y yo le quiero contar que los hermanos, ¿verdad?, los desamparados, cuando se les daba su taza de café y un sándwich, ellos decían, pero ¿dónde hicieron este chocolate? ¡Wow! No es el mismo que venden allí en la tienda. No es el mismo. Así decían ellos, ¿verdad? La gloria es de Dios, porque lo que queremos nosotros, nuestro interés es el interés de Cristo, que Cristo vino a salvar, a sanar, a restaurar. ¿Verdad? Todo lo que hagamos sea hecho con amor. Todo lo que demos, no lo demos de mala gana. Todo lo que usted dé, si va a dar un pan, si va a dar una camisa, órele. Órele por esa camisa, Señor, que sea de bendición a mi hermano. Que sea de abrigo, que sea de sostén, que si tú le vas a administrar algo a través de esta oración, totalmente estás entregando, ¿verdad?, a tu hermano como una salida a un problema. Porque esa camisa va bendecida de parte tuya. Es más, puedes ungirte las manos, que no se note el aceite, y ungir lo que vas a regalar, que sea de bendición, porque el oponente hace eso. Y eso no es de él, eso es de nosotros, ¿verdad? Así es que tenemos que usar los dones y talentos de esa manera, ¿verdad? Los talentos que tenemos cada uno de nosotros es cantar, dibujar, tocar piano, cocinar, limpiar, ¿verdad? El talento trabaja mucho con la gracia. La gracia es simplemente, como dimos el ejemplo de esta persona que cocina y lo hace mejor que mí en 2 minutos. Y yo me duro 1 hora, ¿verdad? Entonces, es necesario que esto vaya mancomunado, bendecido, orado, ¿verdad? Y vaya siendo trabajado conforme la vocación.
La vocación es el llamado que nosotros tenemos. Efesios, vamos a volver a Efesios capítulo 4. La vocación es el llamado, ¿verdad? Que Dios o Jesucristo hace para con nuestras vidas. Yo he visto personas que están en un trabajo, pero no tienen la vocación. ¿Verdad? Lamentablemente ellos están haciendo ese trabajo porque necesitan traer el pan a la mesa. Y no hay de otras que hacer ese trabajo. Lo hacen bien, pero no es la vocación. Porque el que tiene la vocación de ese llamado lo hace con pasión, con amor, con entrega. Esa es su pasión. Pero independientemente, ¿verdad?, de los cosas que pasan en la vida, no tiene que ser así en el Evangelio, ¿verdad? Aquí en Efesios capítulo 4, verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, os ruego. Él está haciendo aquí una rogativa. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo usted se va a dar cuenta de su vocación si no está quizás en los 5 ministerios de Efesios 4:11? Quizás no tenga un llamado ministerial, pero tiene el llamado vocacional de los dones o de los talentos, que también no tiene excusa de calentar asiento en su iglesia, sino que esos dones y esos talentos sean activados. Cada uno de nosotros tenemos que orarle a Dios cuál es nuestro don, cuál es nuestro talento, porque el talento o el don, tú sientes que te apasiona, o tú puedes preguntarle a alguien: ¿para qué soy bueno? ¿Qué miras a mí que sobresalgo? Porque lo que uno sobresale quizás es que allí está su pasión, pero todavía no puedes tomar una decisión sin antes buscar en ayuno y en oración a Dios por unos cuantos días, en silencio, sin decírselo a nadie, hasta que Él te revele el llamado que tú tienes en tu vida. Entonces, nuestros llamados son conforme a la vocación, porque mira muchos líderes espirituales, pastores, obispos y todo eso, que ellos maltratan las ovejas, porque no son llamados, no tienen la vocación. El llamado va con la vocación. La vocación es la virtud de que tú haces las cosas y te salen bien. A Perencejita no le salen bien, pero a ti sí, porque lo haces con amor. Lo haces con entrega, con pasión, con buenos deseos, ¿verdad? Para que eso prospere y sane. Yo lo pude ver cuando mi hijo estaba grave en el hospital. Yo lo pude ver, ¿verdad? Yo pude ver eso, ¿verdad? Venía una enfermera y lo cogía así, con mucho descuido. Hacía las cosas. Pero más tarde venía la otra enfermera de turno y lo cogía, y con aquella delicadeza. Quiere decir, como hemos dicho, hay profesiones en el mundo secular que se tienen que hacer porque quizás esa persona tiene que llevar el pan, pero no está bien que esta persona venga y maltrate a otra persona. Hay personas que maltratan con la boca, hay personas que maltratan con actitudes, ¿verdad? Y ya no es cuestión de vocación. Entonces, Pablo nos está diciendo a nosotros que tengamos mucho cuidado, que te ruego, ¿verdad? Dice en Efesios capítulo 4, te ruego que andéis como es digno a la vocación. Tienes que investigar eso con Dios. ¿Cuál es tu vocación? Hay un hermano, ¿verdad?, que estábamos trabajando juntos. Yo rentaba el mismo sitio de la iglesia. Y él tenía culto en otra hora, ¿verdad?, allí en Nueva York. Entonces, allí en Nueva York digo porque ahora mismo estoy pasando por mi país. Entonces, cuando terminaba el culto de él, platicábamos, ¿verdad? Porque somos hermanos, vamos a estar en el mismo cielo. Hay hermanos que no se quieren llevar bien con otros. Yo no sé para qué cielo van. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos, tenemos que ser sencillos, tenemos que ser sinceros delante de Dios, ¿verdad? Y nos poníamos a platicar y una vez me dijo algo que a mí me dejó pero impactada, me dejó en shock. Yo no entiendo. Y cuando yo recuerdo, él me dice que no le estaban saliendo las cosas bien
Así me dijo, hermana, no me están saliendo las cosas bien como pastor. Yo voy a ver si pruebo para ser evangelista. Yo no le dije nada porque yo me quedé, que todavía está el sol de hoy, yo me quedo así. Tú no puedes jugar con los llamados, los dones, los talentos. Uno no puede jugar con eso. Uno tiene que investigar delante del trono de Dios, y si no hay un llamado ministerial, pues hay algo que hacer en la iglesia. Ponte a barrer, ponte a trapear. Mi trabajo fue trapear, limpiar la iglesia, limpiar los baños. Yo no anhelaba llamado. Dios casi me mata a mí porque yo no lo aceptaba. Dios me llamaba con voz audible y yo le tenía terror, le tenía miedo, le tenía terror, porque donde yo iba, Dios estaba allí, Dios estaba allí, Dios estaba allí. Yo no hallaba qué hacer. Yo le decía, pero ¿por qué no llamas a fulana, que es mejor que mí? ¿Por qué no llamas a sutana, que tiene más talentos que mí? ¿Por qué no haya? Pero con Dios no va eso, porque dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 11, verso 29, que el llamado y los dones son irrevocables. Irrevocables quiere decir que no se pueden anular, no se pueden cancelar, no lo puedes traspasar. El llamado que Dios te hizo a ti es tuyo, no es del hermano. Y yo quería traspasar eso a otra persona, hasta que me tuve que humillar, pero a puro cantazo limpio de Dios. Entonces yo no puedo buscar una posición de alguien porque Dios lo usa bonito, a fulano, a mengano. Entonces yo quiero eso, si ni lo mío, ni con lo mío puedo yo. Solo es la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros, para con nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, los dones y el llamamiento es irrevocable. Cuando Dios te está punteando con el dedo, aunque corras como Jonás, te va a alcanzar. Es mejor que le digamos que sí antes que nos dé el cantazo, antes que nos corrija en una cama, en un hospital, en una cárcel. Hay hermanos que han llegado para reflexionar y para ponerse de acuerdo con Dios. Dios ha permitido cosas en la vida de ellos. A mí me pasaron cosas porque yo estaba rebelde a la visión celestial, ¿verdad? Así es que hágale caso a Dios en lo que Dios lo está llamando, porque eso es irrevocable. Es irrevocable. Eso va más allá de que cuando el pastor o cuando el líder espiritual anda mal, siempre va a tener visiones y va a tener dones. Por eso es irrevocable. Dios no quita los dones. Los dones se quedan aunque la persona esté mal. ¿Verdad? Por eso hay que tener el don del discernimiento para ver quién te va a poner la mano. Para que no haya una transferencia de demonios, de malicias. Tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo porque hay más falsos que verdaderos. El camino angosto son pocos los que entran. Hay más falsos. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, porque Dios lo ha repetido tantas veces que ya viene el tiempo. Mire, que Dios me cuide a mí, Dios lo cuide a usted, que Dios va a limpiar la iglesia. Porque las cosas no se están haciendo conforme el llamado. Cristo vino a salvar vidas. Él es lo único que vino a servir y a salvar lo que se había perdido. Esto está hecho un desorden. En tantas juntas y no se juntan, en tantos concilios y tantas conferencias, menos predican, menos buscan las almas en la calle, menos de eso. Y nosotros como discípulos de Cristo tenemos que tener claro que Dios nos llamó a eso, a buscar las vidas que están en la balanza ahora mismo, vidas con depresión, vidas que están a punto de tomar una decisión mala. Les vamos a dar cuentas a Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. El tiempo es muy corto y Cristo viene. En cualquier momento Cristo va a venir, ¿verdad? Así es que recordemos esto. El llamado que usted tenga, independientemente de qué llamado tenga, si es uno de los 5 llamados ministeriales de Efesios 4:11, va a trabajar también con los dones en su vida. Tiene que descubrir qué dones tiene que descubrir qué talentos tiene. Eso está en Mateo 25, ¿verdad? La historia de los talentos, Mateo 25, 14 al 30. Porque si no se usan, Dios se lo va a dar a otro. Si los talentos no se usan, así como los llamados, ¿verdad?, pastorales, Dios ya tiene a otros. Mientras Saúl pensaba que estaba reinando, Dios ya tenía ungido a David. Eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Cuide lo que Dios le ha dado para que nadie tome su corona. Enderecemos lo que está malo.
¿verdad? Y busquemos más de Dios, que es el único que nos puede salvar, nos puede liberar y nos puede transformar y ponernos en el camino donde tenemos que estar. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Bendiciones.